días a todos. Somos Mentalizar México, un grupo con el objetivo común de difundir el modelo de la mentalización en México y en el mercado latinoamericano. Y queremos darles hoy la más cálida bienvenida a nuestras octavas jornadas de mentalización y psicoterapia, un evento anual muy consentido para nosotros porque nos ha acompañado desde el inicio. En esta ocasión, llamamos a nuestras jornadas Tú, yo y nosotros, una mirada al encuentro de mentes desde la teoría y la práctica terapéutica. Una mirada de mentes en MBT. ¿Qué es el modo nosotros? Pues sobre eso va a versar nuestro evento del día de hoy con especialistas. Sa- Como una pequeña introducción, sabemos ya por numerosas investigaciones que nacemos, nos hacemos personas y vivimos en relación con nosotros mismos y con los demás. Por ello, la unidad de análisis deja de ser el individuo aislado para centrarnos en la persona en relación con sus contextos familiares, sociales y comunitarios. Pero no me quiero adelantar tanto, nada más una probadita de boca para que vayan saboreando, porque para hablar de todo esto hemos preparado un programa que esperemos despierte su interés. Primero, un video que generosamente nos envió el profesor Anthony Bateman, uno de los creadores del modelo de la mentalización que hemos titulado Mentalizar y la sensación de un nosotros. Enseguida, y como una continuación de lo anterior, así lo estamos contemplando, una charla desde España con nuestro querido amigo y compañero Pedro Sanz Correchet, supervisor MBT, traductor estrella de los libros de mentalización. Él nos va a hablar sobre cómo se aplica el modo nosotros a la terapia de grupos. Finalmente, tendremos un conversatorio donde el equipo de Mentalizar México trataremos de mostrar cómo se aplica el modo nosotros a un proceso de ayuda que llamamos Pensando Juntas. ¿Cómo ven? ¿Algo desperté su interés? ¿Listos? Pues adelante. Vamos a comenzar por el video que generosamente nos comparte el profesor Bateman. Y aunque la mayoría de los que estamos aquí lo conocemos bien, permítame presentarlo. El profesor Anthony Bateman es miembro del Royal College of Psychiatrists, es psiquiatra, psicoterapeuta y coordinador del programa MBT en el Centro Ana Freud, profesor visitante del University College en Londres, profesor honorario de psicoterapia en la Universidad de Copenhague. Es muy breve lo que estoy diciendo, porque tiene un currículum amplísimo. De las cosas que nos tienen aquí es que él, junto con Peter Fonagy, desarrolló y probó la eficacia del tratamiento basado en la mentalización para el trastorno límite de personalidad, que se ha transformado en uno de los tratamientos psicológicos basados en evidencias más usados en el Reino Unido, Europa y los Estados Unidos para abordar trastornos severos de la personalidad y otros cuadros clínicos importantes. El doctor Bateman es autor de más de 18 libros y más de 120 artículos de investigación sobre trastornos de la personalidad y el uso de la psicoterapia en la práctica psiquiátrica. Y algo reciente y muy importante: durante años el trastorno de personalidad antisocial se ha considerado en gran medida intratable. Sin embargo, los hallazgos de una nueva investigación realizada por los profesores Fonagy y Bateman, publicados sus resultados en la revista The Lancet Psychiatry del 2025, con 300 delincuentes con trastorno antisocial, está desafiando esta creencia tan arraigada. Los datos revelan que quienes recibieron un tratamiento en BT diseñado para esta población mostraron niveles de agresión significativamente más bajos y menos delitos después de 3 años.
Todo un logro. Muchas felicidades, doctor Bateman. Así pues, además de ser toda una autoridad y brillante exponente en MBT y los trastornos de personalidad, permítanme decirles que el doctor Bateman se ha ganado nuestro aprecio y nuestro corazón por su sencillez, amabilidad y generosidad al impartir sus conocimientos. Brevemente, en este video que vamos a ver, el profesor Bateman nos va llevando de la mano a entender cómo mentalizar, que es tratar de entender nuestras mentes y las de los demás a través de una postura curiosa y respetuosa, nos conduce a construir una sensación de un nosotros, tarea fundamental para sentir que estamos vinculados y conectados con otros seres humanos para poder compartir, disfrutar y colaborar juntos. I'm Anthony Bateman from London and one of the developers of mentalization-based treatment. I'd like to thank Marcella and Christina, of course, for inviting me to make this very brief talk. I hope that it may interest some of you so that I may meet you in person at some point in the future. But just to give you a brief summary and context for mentalizing, the importance about mentalizing is that it's the process that we all use together in everyday interactions and social interactions and within our relationships. It's how we understand each other through understanding each other's mental states. So it's a sort of joint thinking process and a joint feeling process that we use. And we get on very well in creating groups that function well together and so on. And we use mentalizing to do that. So it's a generic human process, but we've harnessed it really to actually target people with personality disorder and personality and interpersonal problems. And the first thing to remember about mentalizing and mentalization-based treatment is that it's highly collaborative. It's a thinking together process. So there's a sort of egalitarian positioning in it. It's not a top-down, downloaded information system to patients or something like that. There's a democracy, if you like, particularly around mental states, because we can never know mental states. Even our own are problematic to know quite often, let alone unknowing others. So we take a sort of inquisitive or a curious stance about mental states. And the focus for treatment has to be actually us understanding the mental states of our client, but also, and this is really important because it's significant for MBT, for getting the client to even understand and consider our mental states in relation to the same topic or what we're trying to work out and understand. So this is a sort of process that we try to set up in MBT to begin with. Now, what you're trying to create through engaging in that process is what we've called in clinical practice and is in the research literature overall, is called we mode function. Now, this is a very interesting idea in terms of mentalizing and in terms of social cognition and social interaction processes. So I'm just going to summarize that briefly for you. So it'll give you an idea of what the aim is of the work of using MBT, mentalization-based treatment, particularly in the treatment of those people who find it difficult to read their own and or others' mental states, which is why we started with personality disorder. But MBT is now used in a range of other disorders, not just personality disorders, as a treatment. So if I start with sharing my screen, I'm going to show you that we're really talking here then about a sort of social mentalizing process. And this is the interaction interpersonal process. And we know that personality functioning actually is, if you like, a relational social processing problem overall. So we divided the capacities of the individual in their mental function into their capacity of I mode, me mode, which is now sometimes rightly called you, me mode, and also we mode. I'm going to focus on we mode just for this brief few minutes. But first, we put it in the context of I mode and me mode or you, me mode.
I mode is the creation of a self, the creation of a self-experience, the creation of a self-esteem, if you like, but mainly a self-identity. And it's a constant if it's going well. So we recreate it constantly and it's continuous across time. This is an I mode. An I mode, if it's functioning stably, actually allows us to actually know how I feel at any given time. I can also monitor how I'm feeling and how that fluctuates. I know who I am. I can almost begin to describe myself, my characteristics, and so on. This is an I. And an I mode function can exist, if you like, on a desert island. So I'm marooned on a desert island. My I mode can function extremely well. But I bring I mode and my state of mind, if you like, and my understanding of it and my experiences into the social world. That's when I begin to operate in you-me mode. I now have to understand your mind, and I have to contrast it with my mind. And in doing so, I have to see whether it differs or it overlaps, and to a large extent. And I have to be able to express to you what's in my mind, and so on, and ask you to, as it were, listen to that and reflect on it and consider it. So I need to understand your mind. That's a sort of you mode, but in general, it's a me mode system. So it's reflected back, and it's what we call personalized. So I now reflect on your mind, but also in relation to what's in my mind and how I'm experiencing something and so on. This is the interaction of my core self phenomenon into the social world. So when it goes well, okay, I can read you well. Okay, so I understand what's in you mode, what's in your mind, and I can contrast it with what's in my mind and what's in my experience of something and so on. And we can then try to work those two perspectives together. And that's where we get to we mode. And this is where I just want to focus for you, because it's we mode that we're aiming to get our patients to begin to experience more consistently. Because if we don't create we mode with other people, what's our symptom? Our symptom is primarily loneliness. We feel that we're not quite in the world. We feel we're not quite in relationships. We feel we're different from other people. We also then, of course, feel misunderstood because we don't have another mind or other minds that see us how we see ourselves, for example. We're alienated. Loneliness is the result, and loneliness is a very significant symptom in mental health terms, but also in personality functioning terms. So the importance here is try to get a sort of sense of we mode that is experienced subjectively and cognitively. So in a sense, it's about joint attention. And it certainly refers in the literature to the ability to focus with another person on outside things, external objects, but not just on tasks and objects out there, but also on mental content. Ability to actually reflect on each other's mental content and to recognize that others are reflecting on our content and they recognize we're reflecting on their content. Then we can join together. And it's that joint attention to mental states that we believe developmentally begins to create a rewarding sense of joining. And it's a sense of we-ness, a togetherness, and thinking togetherness, and actually being with people that is important. And it's important because it allows us to feel that we can understand the world. And actually others can be there for us. So it creates a sense of what's called epistemic trust. And it's an openness then to learning from the social world. And as you will know, in personality disorder, in a way, there's a difficulty in learning from the social world. There's epistemic distrust rather than trust. So creating the we mode and the experience of that begins to help an individual move from epistemic distrust to a level of appropriate vigilance, but also to epistemic trust. So in the end, the we mode is actually a togetherness, a we-ness, a coordination of perspectives. So we can accept
that someone else's view is distinct. Our views don't have to be the same to create we mode. In fact, it's almost better if we recognize them, but we know that each view is respected by the other. So I respect yours, I understand you respect mine, and in doing so, we actually enjoy being together, but with, if you like, different perspectives, because that's how we learn. But it allows us to coordinate all that together and actually advances us and our abilities to be together. So we get a reality, a shared between us all. And that's really the core of the therapist-patient relationship, of course. So in MBT, one of the primary aims is through the creation of more stable mentalizing, which we target throughout treatment, we actually try to create a jointness which the patient can take to their world outside and use to create their own level of we-ness. So this is the we mode process. So thank you very much for listening. That's just a very brief summary of this aspect of mentalizing an MBT. And I do hope that you might wish to join the training, which takes you through engaging with patients in a mentalizing process and actually stimulating their mentalizing and moving them across time to better and more focused we mode. It allows them to have a sense of belonging. And that training is towards the end of October, 23rd to 24th of October this year in Mexico City. So my best wishes to you all, and thank you very much for listening. Hola, ¿qué les pareció? Una maravillosa introducción a estas jornadas. Me da mucho gusto verlos a todos. Mi nombre es Diana Telles. Aquí está el resto del equipo de la sede de Ciudad de México: Mariana Del Hoyo, Carmina Tille, Mayela Moreno, María José, y desde luego Cristina y Marcela, que son las representantes de Mentalizar México. Y bueno, quisiéramos aprovechar este momento para dar paso a un par de preguntas de lo que vieron. Eh, Sé que para algunos es la primera vez que escuchan estos temas. Yo les pido que no se sientan en examen. Esto es una idea para platicar juntos. Por ahí veo caritas conocidas: Ivette, Noemí, Damián, Cintia. ¿Alguna pregunta, algún comentario que les llame la atención del modo nosotros? Quizás, Marce, tú nos puedes dar algún comentario de este maravilloso video. No, pues voy llegando apenas, pero comentábamos con Pedro, ¿no? O sea, qué mejor tener esta introducción precisamente platicada por Anthony, ¿no? Que nos explica de una manera hermosa el tema del modo nosotros y cómo es tan relevante para el tratamiento basado en la mentalización y ha ido transformando algunos aspectos que ya tendremos oportunidad también de revisar con Pedro respecto a la terapia de grupo específicamente, ¿no? Por lo pronto, pues bienvenidos y pues o más bien escucharles a ustedes y verles por acá en octubre con el doctor Anthony Bateman, que viene a Ciudad de México. Sí, una maravillosa oportunidad a la mano de todos en la Ciudad de México. No se lo vayan a perder, por favor, en octubre. Fiorella, creo que tenías... O no, perdón. A ver, yo nada más quería, a mí me llama mucho la atención, bueno, pues será que si yo estoy con los ojos abiertos a escuchar cosas, cómo integra Bateman, primero la capacidad de mentalizar y luego dice, uno puede pensar en uno mismo, pero cómo te va llevando a la sensación de cómo se va construyendo esta sensación de un nosotros que te permite estar vinculado con otros seres humanos, colaborando,
que te permite este sentimiento de pertenencia, ¿no? Entonces, creo que ese recorrido que va llevando se me hace padrísimo, padrísimo. Totalmente de acuerdo, Cristi. Creo que algo maravilloso de la mentalización es que considera este trabajo social, ¿no? Este modo eh, en donde todos podemos generar un espacio de confianza, ¿no? Entonces, eso me parece maravilloso. Pues bueno, pues vamos a continuar con nuestras jornadas. Ahora le doy paso a la doctora Mariana Del Hoyo, que va a continuar con esta segunda parte de nuestras jornadas. Adelante, Mariana. Gracias, Diana. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto verles y a mí me da mucho gusto también presentar a nuestro invitado especial, a quien yo recién voy conociendo, que antes de presentar su currículum me parece importante mencionar que es una persona que siempre está dispuesta a ayudarnos, a acompañarnos, ¿no? Y a enseñarnos pues más sobre el modo de mentalizar, el modo de nosotros. Y en este caso, pues nos viene a hablar de la terapia de grupos. Entonces yo ahora sí paso a presentar sus credenciales académicas, pero quería primero presentar pues al gran ser humano que es Pedro y al gran colega y amigo que es para el grupo de Mentalizar, ¿no? Pedro Sanz es psiquiatra y psicoterapeuta, es supervisor MBT de la Ana Freud, miembro fundador de la Sociedad Española de Terapia basada en en la mentalización, es organizador y divulgador de la MBT en España. A nivel profesional, es el coordinador del programa de trastornos de personalidad del Hospital 12 de Octubre, que atiende un área de cerca de 600.000 personas, donde sus dispositivos tienen instaurado un programa de MBT desde hace más de 10 años. Dirige la colección de psicología de la editorial Desclée de Brouwer, donde están editados los más importantes libros de mentalización en español, y sus áreas de interés son la aplicación de las técnicas MBT en la esquizofrenia, trastornos del espectro autista y en los trastornos mentales graves en general. Entonces, Pedro el día de hoy viene a presentarnos una conferencia acerca de la terapia basada en mentalización y la terapia de grupos. Y bueno, estos serán temas que después nosotros retomaremos en el conversatorio pensando juntas, porque finalmente la terapia de grupos es pensar juntos y hacer un modo nosotros, ¿no? Adelante, Pedro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Mariana. Yo también me honro con vuestra amistad y vuestra cercanía y lo bien que me la habéis hecho pasar siempre, ¿no? Agradecer a María Cristina y a Marcela una vez más, ¿no? Ya después de tantos años, pero tengo que seguiros agradeciendo que me invitéis a estos sitios y a todo lo que estáis haciendo por mentalización en México, ¿no? Y dicho esto, bueno, no he intervenido antes, pero claro, hablar después de Anthony Bateman es como un concierto al revés, ¿no? Que empiezan los Rolling Stones y después vamos los meritorios. Entonces vamos a ver cómo podemos manejar todo esto sin desmerecer, ni estropear, ni ensuciar lo que ha contado Anthony Bateman. Y yo escuché a Anthony Bateman ya hará muchos años, más de 15, y me sorprendió, ¿no? Pero es que lo sigo escuchando y lo sigo leyendo y me sigue sorprendiendo. Por favor, este vídeo transcríbanlo, pásenlo y estudienlo, porque cada palabra, cada concepto, cada hilo argumental que se traduce y la precisión que hay detrás en lo que dice es, bueno, yo creo que la esencia de la MBT, ¿no? Y lo vuelves a oír y vuelves, no sabes qué es más, ¿no? Si mejor compositor o mejor intérprete, ¿no? Pues desde luego, cada cosa que escribe, ¿no? Merece ser grabada en piedra, ¿no? Bueno, dicho esto, y una vez reconocido que Friedman en esta parte del Atlántico también tiene sus devotos, voy a empezar hablando del grupo. ¿Qué dispongo más o menos? Eh, ¿30 minutos, 40? ¿Cómo vamos de tiempo? Unos 40 minutos más o menos. ¿40 minutos? Vale. Vale, bueno, lo dicho, ¿no? Hablar después de Anthony sobre el modo nosotros y ver cómo aterrizamos eso en la práctica clínica, pues es complejo porque, primero, por todo lo que estamos diciendo, ¿no? Que estamos hablando del encuentro entre dos personas, ¿no? O un colectivo con el objetivo de crear algo que es mayor que esas dos personas, ¿no? O ese colectivo, pues ya por definición tiene que ser complejo.
Eh, pero intentar ver encima cómo trasladamos eso a personas o a patologías, ¿no? Donde por definición, como nos ha explicado Anthony Bateman, lo colaborativo está alterado, pues es un ejercicio pues todavía que requiere mucha más atención. Y si os fijáis, ¿no? En esta mentalización 3.0, ¿no? Si la primera fue la del apego, la segunda de la confianza epistémica y ahora la del modo nosotros, eh, si os fijáis, la mentalización siempre, MBT siempre desde sus orígenes, tiene un pie en la investigación, ¿no? Cuando se veían los resultados de los tratamientos MBT, ¿no? Y que mejoraba el control impulsivo, que mejoraba la regulación emocional, pero el funcionamiento interpersonal era lo que era más resistente, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Como esta última ola de 5 o 10 años para acá, ¿no? De poner el foco en lo relacional y en concreto con el desarrollo del abordaje sobre la confianza epistémica y el modo nosotros, pues ha hecho que eso cambie y que lo relacional se ponga en primer plano. Bueno, con vuestro permiso voy a compartir, si me permitís, Diana, mi presentación. Sí, Vale, listo. perfecto, gracias. Vale, pues ya estamos aquí. Vale, pasaremos muy encima, ¿no? Y lo que voy a hacer yo es un recorrido hasta llegar al modo nosotros y grupo, pero necesariamente tengo que, tenemos como se titula la jornada, ¿no? Primero pasar por el modo yo y el modo mí antes de llegar al modo nosotros. Lo que nos ha contado Bateman de alguna forma es el proceso del desarrollo humano, de lo social, ¿no? De la colaboración, ¿no? Y de alguna forma nosotros vamos a tener que reproducir esto, ¿no? Con estas personas, ¿no? Que tienen este problema y que tienen esta dificultad o que no han podido alcanzar, ¿no? Esta capacidad de trabajar colectivamente, de sentirse parte de la colectividad y de poder sentirse representado o visto o entendido, ¿no? En la mente de otros. Ya lo ha dicho Bateman, ¿no? Todo el rato vamos a estar dando vueltas, la intencionalidad, ¿no? La teoría de la mente, el saber por qué el otro quiere o actúa de una determinada forma. Y el modo nosotros lo que nos dice en esta estructura a doble nivel es que podemos poner la atención sobre algo, compartir la atención sobre algo y a la vez cada uno de nosotros manteniendo nuestra perspectiva, porque somos capaces de identificar las diferencias que tenemos en la visión de ese algo, ¿no? En el caso de la psicoterapia, de la mente del paciente y ver los matices y crear una comprensión mayor basada en las dos representaciones, ¿no? Ese es el modo nosotros y es a lo que tenemos que aspirar. Y esto, como dice Tomasello, ¿no? Mucho de lo cual, de lo que él dice, ¿no? Se basa en este modo nosotros, es que lo que nos hace diferente a los humanos del resto de las especies es precisamente esto, ¿no? Esta capacidad para tener una intencionalidad conjunta que más tarde se transforma en una intencionalidad colectiva, que es lo que a nosotros nos va a dar la posibilidad de funcionar a nivel social. Yo si estoy delante de un psicólogo, voy a estar tranquilo porque ya he aprendido, ya he incorporado que maneja unos códigos sociales que yo conozco y que me hacen sentir que puedo depositar mi confianza en él, ¿no? Esto sería en la mayor parte de las personas que nos visitan. El problema son con estas patologías, estos trastornos de personalidad o patología más grave, donde eso no está garantizado y el ponerme delante de alguien, sea psicólogo o sea una relación de ayuda, no está garantizado que me vaya a proporcionar una calma, sino todo lo contrario, si no tenemos en cuenta estos supuestos. Con todo esto, efectivamente, ¿no? El niño que ha tenido experiencias ricas de atención conjunta o los estados mentales generará estas habilidades de lectura de mente y estimularán, como nos decía Anthony Bateman, la confianza epistémica. Cuando yo me siento representado, entendido, escuchado por otro, yo voy a abrirme, yo voy a confiar en el otro. Cuando eso no sucede, yo me cerraré, me inhibiré, me evitaré o explotaré, ¿no? En todo caso, cerraré o tendré cerradas las puertas al aprendizaje social y a la comunicación social. Esto es lo que pasa, ¿no? Como nos ha contado Antino Billman con los trastornos de personalidad, ¿no? Que falla la función modo nosotros, nos ha generado y persiste este malestar psicológico con incapacidad para ubicarse en el mundo social
y por tanto para calibrarse y para identificarse y para saber incluso, ¿no?, quién es uno en el conjunto de sus iguales, generando soledad y aislamiento social. Claro, esto es lo que decíamos, ¿no? Un paciente convencional pues confiaría en el terapeuta y la comprensión que éste tiene de él. Nuestros pacientes no van a tener esa posibilidad. Primero tendremos que trabajar para recuperar esa confianza epistémica, para que el paciente se sienta representado y para que podamos crear, ¿no?, este modo nosotros, como ponemos aquí. Y una vez ya en nuestra diada terapéutica vayamos consiguiendo esto y en nuestras terapias grupales, ¿no?, como herramienta terapéutica más potente, conseguiremos que efectivamente ese individuo ya pueda manejar estos códigos, esta intencionalidad conjunta y secundariamente esta intencionalidad colectiva y manejarse con seguridad en un contexto social, identificado ya como benévolo y no como hostil. Bueno, pues este era el reto de hoy, ¿no? Ver cómo hacemos con los TLPs en los grupos, ¿no? Tienen una dificultad para unirse y compartir con los otros de forma mutua y recíproca, como estamos viendo. Confiar en los contenidos que le plantea el terapeuta y poner el foco sobre contenidos mentales puede ser inalcanzable o incluso aversivo para ellos. Así que la propia tarea de introducir al individuo en este contexto social, en este microsociedad, ¿no?, que es un grupo, será ya de por sí terapéutico, ¿no?, a la vez que complejo. Pues vamos para allá. Si pensamos en el programa MBT a lo largo del tiempo, bueno, tenemos todas las fases, ¿no? Las primeras de formulación, evaluación, planteamiento del contrato, del plan terapéutico, el plan de crisis, ¿no? Y después nos ponemos ya adelante con el grupo psicoeducativo y el grupo expresivo, ¿no? Pero en paralelo, en las terapias MBT va a haber un recorrido, ¿no?, desde el modo yo al modo mí o al modo tú, mí, que dicen ahora, ¿no? El modo tú y el modo mí, según va de mí hacia el otro, del otro hacia mí, y en pos de alcanzar ese modo nosotros. Y esto va a ser inevitable con estos pacientes, porque mientras no trabajemos, ¿no?, y no apuntalemos su modo yo, ¿no?, y no vayamos dosificando cómo vamos incorporando el modo mí, no va a poder ser posible, como estamos viendo, ¿no?, en estos pacientes que parten de esa desconfianza epistémica o de esa credulidad o sumisión epistémica al otro, de generar un modo nosotros genuino, real. De tal forma que si empezamos por el modo yo, aunque ya Anthony lo ha apuntado, para mí sí que creo que es importante marcar que la primera parte del tratamiento, orientándonos hacia el modo nosotros, va a tener necesariamente que ser el modo yo. En el ejemplo habitual que ponen, ¿no?, donde el terapeuta es capaz de representarse, ¿no?, la experiencia interna del paciente, ¿no?, en el momento que el paciente identifica, ¿no?, que el terapeuta está conectando con esa experiencia interna que tiene y que no es capaz de mentalizar o de verbalizar o de expresar, ¿no?, ahí es donde se va a producir ese emparejamiento, ¿no?, en la mente del paciente, que va a percibir que lo que le pasa es reconocido por el terapeuta. Esto nos va a abrir el canal epistémico de comunicación, ¿no? Esto va a abrir la confianza epistémica y esto va a ser el primer paso necesario para generar, ¿no?, el modo nosotros. Si no existe esto, si nosotros no somos capaces de enganchar, de representar y de hacerle sentir al paciente que lo que nosotros nos representamos es lo que él se siente también representado, es su modo yo, no vamos a poder seguir adelante. Si os fijáis, lo que estamos expresando aquí es la diapositiva básica y clásica de Fonagy, ¿no?, de hace ya 25 años, ¿no?, donde la madre, en la figura materna, ¿no?, identifica, resuena y devuelve al niño la imagen adecuada y representada, contingente y marcada de lo que le está pasando. Y aquí yo quiero hacer un inciso, porque cuanto más entramos en esto del modo yo y el modo nosotros, yo creo que más tenemos que marcar la importancia de esta diapositiva o del equivalente. No sé si sabéis quién es este, o si alguien lo puede identificar. Este es Cupido, que es el hijo de Venus. Y este es el cuadro de Velázquez, de la Venus del espejo. Porque este cuadro, ¿no?, encierra muchas de las cosas que nosotros hacemos en terapia
e incluso de nuestra propia identidad profesional, ¿no? Y os lo voy a traducir porque vamos a seguir alrededor de este libro, de esta imagen. Si os fijáis, Cupido tiene las manos atadas al espejo, no puede dejar de representar, ¿no? De devolver la imagen a su madre, ¿no? Y si os fijáis también, ¿no? Y es Velázquez, ¿no? Bueno, no se ha esmerado mucho en representar la cara de vuelta en el espejo de la madre. Sobre esto jugaremos después, pero sí que quiero dejaros claro, cuando veáis este cuadro, los profesionales, los psicólogos clínicos, los psiquiatras, de alguna forma somos ese Cupido con las manos atadas al espejo y dependiendo de lo que le devolvamos al paciente, vamos a poder generar, ¿no? Una confianza epistémica o vamos a poder generar un desemparejamiento que provoque una zozobra en la relación diádica. Así pues, ¿no? Cuando ya vamos pudiendo incorporar nuestros matices, ¿no? El modo mí, es donde vamos a poder ir generando ese desemparejamiento. Esta es una diapositiva que yo utilizo para explicar, ¿no? De alguna forma cómo trabajamos con la patología narcisista, pero nos sirve exactamente igual, ¿no? El paciente narcisista nos muestra una imagen idealizada o una presentación idealizada, ¿no? Que nosotros tenemos que identificar, ¿no? Y que tenemos que hacer notar, ¿no? Al paciente que efectivamente estamos identificando su representación, ¿no? Claro, aquí, bueno, estamos funcionando lo mismo, ¿no? Estamos devolviéndole su modo yo. Le estamos diciendo, la representación que yo tengo de ti es la que tienes tú en tu mente, ¿no? Si conseguimos eso, efectivamente, generaremos el emparejamiento y abriremos la capacidad de confianza epistémica. Claro, cuando vamos a meter ya pinceladas nuestras, ¿no? Pero el modo mí es un modo, como dice Fonagy, ¿no? Que es la narrativa, lo que a nosotros nos van devolviendo con el tiempo, desde pequeños, nuestros mayores o nuestros iguales ya en la edad adulta, ¿no? Que vamos incorporando a nosotros mismos y que vamos perfilando y ajustando y vamos tomando en cuenta si lo que nosotros percibimos es realmente lo que nosotros recibimos de fuera, ¿no? Si realmente somos tan fuertes o somos tan testarudos o somos tan capaces, si los demás nos devuelven de acuerdo a eso o no. Claro, si ya hemos generado o si necesitamos generar, ¿no? Esa confianza epistémica y representar el modo yo, lo siguiente, ¿no? Que vamos a tener que hacer, ¿no? Es generar ya un desemparejamiento, ¿no? Ir poco a poco, siguiendo, como decíamos, esta línea temporal del tratamiento en la terapia, una vez el paciente ya se siente seguro y ya abierto, ¿no? La posibilidad de confiar en lo que nosotros le podamos aportar, entonces ya vamos a ir pudiéndole ir introduciendo determinados aspectos de los cuales el paciente no era consciente. Y ahí ya, ¿no? Si el paciente ya va tolerando la imagen que nosotros le estamos proyectando de sí mismos, vamos a ir generando esto que nos ha contado Bateman. Es decir, yo tengo una perspectiva, el terapeuta tiene otra perspectiva y entre lo que él me dice y lo que yo siento, soy capaz de hacerme una imagen real o una imagen más compleja y a la vez lo que el paciente siente y es capaz de hacer que el terapeuta modifique, corrige y tenga una imagen ampliada también de lo que le pasa al paciente, ¿no? Entrando lo que diríamos en el modo nosotros y en esa empatía colaborativa, ¿no? Entiendo por qué quieres hacer esto y tomo conciencia que a la vez entiendes mi acto y al actuar lo tienes en cuenta. Y dicho esto, pues ya empezaríamos a poner el encuadre para el trabajo en grupo. Y la primera piedra, que va a ser fundamental si queremos trabajar en grupo, puesto que constituye el esqueleto de toda la terapia, es realizar una formulación. Ya lo hemos visto, ¿no? La formulación que nosotros vamos a hacer va a ser representar, ¿no? El modo yo del paciente para que él se sienta representado. Pero tal como pone aquí Velázquez, a ver, no vamos a darle una fotografía, vamos a dejar zonas oscuras o vamos a hacer aportaciones nuestras, ¿no? Para ir ya generando, ¿no? Incorporándole el modo mí al paciente. De tal forma que tenga curiosidad, sí, que se sienta representado, pero que no sea algo estable, pues si no, no habría crecimiento, ¿no? Que tenga interés, ¿no? En seguir adelante y en ver y en matizar, ¿no? Por qué le decimos tal cual cosa o por qué le devolvemos tal o cual imagen.
Así, esa formulación, ¿no? Que es compartida es un momento crucial, ¿no? Donde le mostramos la representación mental que tenemos del paciente. El paciente puede cotejar in situ, ¿no? Estamos enseñando, ¿no?, nuestro proceso mental y puede cotejar la imagen que el otro tiene de sí mismo, ¿no?, avanzando, ¿no?, hacia esa posibilidad del modo nosotros, de decir, no, no, pero es que esto que tú me estás contando, porque yo sí que tengo esta sensación de estar callado, pero yo lo que lo hago es desde el miedo y desde el respeto. Ah, pues fíjate, yo pensaba que es que... Bueno, vamos generando una imagen compartida y vamos entrando en un modo nosotros cuyo objeto de atención compartida es la mente del paciente. Así, la importancia de la formulación, ¿no?, es para el paciente, ¿no?, para que se sienta representado, para nosotros, ¿no?, como este Ulises, para no perdernos, para tener claro, ¿no?, en qué lugar estamos, qué estamos representando, hasta dónde estamos representando, qué es lo que es objeto de atención compartida para el paciente y dónde debemos seguir y no perdernos, ¿no? Y después para el grupo, como ahora veremos, ¿no? Porque cuando me vayamos a meter una persona en el grupo, vamos a tener que facilitar o que poner en disposición de poder escuchar y ver las distintas imágenes que los otros le van a devolver, ¿no? Así, la presentación en la terapia del grupo para nosotros es el momento más, por lo menos es un momento muy significativo, ¿no? Porque si os fijáis aquí, lo que va a hacer el paciente es lo que nosotros llamamos presentar el pasaporte relacional, ¿no?, que es un resumen de sus características relacionales. El paciente se presentará, ¿no?, en la primera sesión, ¿no?, bien espontáneamente, ¿no?, de lo que hemos hablado de la formulación que reúne sus características relacionales, o bien ayudado por el terapeuta. Hay veces que el paciente o se disocia o no puede o tiene problemas, ¿no?, para expresarlo y echa mano de nosotros, pues nosotros le podemos ayudar. Y es una presentación muy breve, ¿no?, para empezar a funcionar y para que los otros ya vayan entendiendo la distinta perspectiva, ¿no?, que van a poder tener de ese paciente. Eh, es la viñeta, ¿no?, de dos presentaciones, dos pasaportes relacionales. Daría mucho para hablar y agradecería también a lo mejor que me lo supervisarais, ¿no? Yo creo que es importante aquí ver, ¿no?, cómo en el pasaporte relacional van mostrando algo, ¿no?, para que el grupo ya se ponga en un modo nosotros, ¿no?, para que vaya viendo la diferencia, ¿no?, de perspectiva tan grosera, ¿no?, en estos casos, ¿no? Yo no voy a estar expresando, ¿sabes? O yo voy a estar disociado, ¿no? Va a parecer que estoy escuchando, pero no estoy escuchando, ¿no? Con lo cual les estamos legitimando, ¿no?, para al resto del grupo, para estar pendiente, ¿estará escuchando o no estará escuchando?, ¿no? Vamos a estar generando esa curiosidad, ¿no?, en saber si cuando estamos hablando de un tercero o sobre la situación que le pasa a un tercero, si este paciente está o no está, ¿no?, y mostrando hacia el otro cómo se ve, ¿no?, y mostrando hacia sí mismo, ¿no?, el cómo se está expresando. Y si os fijáis, ¿no?, ha habido una interrupción porque había ruido fuera, ¿no?, y se nos ha ido la atención a todos, empezaban a no estar pendientes de la compañera, ¿no? Como hemos interrumpido, hemos recuperado, ¿no?, la atención compartida sobre lo que estaba hablando la compañera y hemos vuelto sobre ello, ¿no? O como la paciente ha señalado en un momento, ¿no? Oye, esto me lo decías tú mucho, ¿no?, lo de que no expreso con mi cara, ¿no? Es decir, ¿no?, este modo mí, ¿no?, ese espejo que yo le devuelvo ya con un pequeño matiz, ¿no?, que ya no percibía, ¿no?, lo dice de forma, de entrada me lo autoriza, porque ya hay una confianza epistémica, ¿no? Me autoriza a recibir ese modo mí. Pero bueno, me dice, como me dices tú siempre, ¿no? Y ahí yo vuelvo a marcar, ¿no?, efectivamente, si le molesta o no le molesta, o si ese desemparejamiento, ¿no?, o ese manchurrón, ¿no?, que hago en su modo yo, lo tolera. Y sí que lo tolera, parece que ella misma se había dado cuenta. Bueno, siguiendo con la presentación, ¿no?, como vemos, se trata de que sea algo breve, donde se presentan y eso sucede cada vez, ¿no?, que un miembro nuevo entra al grupo, ¿no? Presenta su pasaporte y el resto los suyos o actualizados, ¿no?, para que identifiquen ya su particularidad y para que ya empecemos a ponernos, ¿no?, en ese estilo mentalizador, ¿no? Aquí pongo dos ejemplos, pero bueno, ya habéis visto.
Y hablando ya en términos estrictos, ¿no? De cuestiones técnicas de trabajo sobre el modo nosotros, ¿no? Pues lo primero, marcar el objetivo en el grupo y recuperarlo y recordarlo de vez en cuando, ¿no? Aquí venimos a aprender sobre nosotros mismos a través de hablar y escuchar a los demás, ¿no? Como decimos aquí, habrá que recordarlo ocasionalmente, ¿no? Porque tendemos a perdernos, ¿no? En los grupos con pacientes con estos problemas, ¿no? Tratar de escuchar, qué importante, qué piensa el otro sobre lo que yo cuento, cómo me ve, aunque eso pueda sonarme crítico al principio, ¿no? Son muy cuidadosos, van a entrar en modo simulado y le van a decir, no, no, no pasa nada, ¿sabes? Van a decir, no, pues siento que he metido la pata y le van a decir, no, no, no pasa nada, ¿no? Y nosotros a lo mejor tenemos que romper ese modo simulado, generar ahí algún desemparejamiento. Pero bueno, legitimando que de eso va y que de ver las diferencias, no las universalidades, ¿no? Es donde se aprende a ver los distintos puntos de vista y a generar el modo nosotros, ¿no? Saber que puedo ver la diferencia, que puedo entender lo que el otro está viendo sin fusionarme yo con él y asumiendo mi propio punto de vista. La otra intervención que hacemos, ¿no? Para fomentar o acelerar, ¿no? El trabajo del modo nosotros es en esta primera o tras esta presentación que hemos hecho de los pasaportes, es hablar sobre los valores, ¿no? Que el grupo, en vez de ser como era anteriormente, ¿no? Un grupo, como decía Anthony, ¿no? Muy top-down, muy autoritario, lo que buscamos es reproducir una microsociedad, ¿no? En lo grupal, y entonces ya desde el primer momento que tengan voz y voto, ¿no? Es decir, que los valores del grupo, los códigos del grupo, los límites del grupo se puedan hablar, ¿no? En esa primera sesión y que entre todos lo decidan, ¿no? Pensad, ¿no? Que si se van a hablar sobre cuestiones, ¿no? Que son conflictos personales o aspectos traumáticos, ¿no? Y los otros van a opinar sobre ti, ya vamos a estar, si fijamos unos valores, si fijamos unos límites, aportando una capacidad agente al paciente, ¿no? Para que cree, ¿no? Para que participe en esa producción de intencionalidad conjunta de colaboración, ¿no? Y recogeremos esos valores y los apuntaremos y cuando se den esas situaciones podremos recurrir a ellos, ¿no? Después otro aspecto que va a ser crucial, ¿no? Y que supongo que hablaréis sobre ello en el conversatorio, tiene que ver con la ronda, ¿no? Aunque en la última guía no habla específicamente, ¿no? La ronda de problemas es un momento también muy importante, que es al empezar cada sesión, después del resumen de la sesión anterior, lo que hablamos es de cada uno de los pacientes va a expresar una situación, va a traer una situación que le haya sucedido en la semana y que quiera compartir con el grupo. Esto es muy importante porque la primera fase para que pueda existir un modo nosotros, para que pueda existir una posibilidad de escuchar o de generar atención compartida, es podernos escuchar y poder garantizar un respeto de turnos, ¿no? Que no los que más avidez tengan de hablar hablen, que no significa eso, que sean los que estén más graves o los que tengan más necesidad, ¿no? Y los que menos, pues que estén callados. Vamos a dar voz a cada uno y vamos a escuchar a cada uno y todos vamos a hacer el ejercicio de ir escuchando, ¿no? Lo que se está hablando, ¿no? Tal forma que vamos a, como decimos, ¿no? A tener en cuenta a todos, a que nadie se nos quede fuera, a meterles en la rutina de podernos escuchar, ¿no? Y a ir identificando también sin temas comunes, ¿no? Que podamos sintetizar después, ¿no? Pues uno habla de un problema con el padre y otro habla de un problema que ha tenido con su jefe, en los cuales pues uno ha adoptado una posición de sumisión, pero el otro lo que ha hecho ha sido estallar, ¿no? Pues podemos ver, ¿no? Pues, juntarlos después, como veremos en la síntesis, y empezar a trabajar sobre esas diferencias o por qué uno le ha llevado a reaccionar de una forma y al otro de la otra, ¿no? El siguiente punto, ¿no? Ya es la síntesis e invitación a la participación. Con los temas que han ido proponiendo, hacemos esta devolución donde ya juntamos, ¿no? Un par de temas, ¿no? O de dos pacientes o de tres pacientes que hablan sobre un aspecto concreto u otro.
que van a ser, bueno, van a tener algo en común, pero van a tener también sus divergencias y vamos a invitar a los demás a poder hablar y expresar sobre eso que están viendo, ¿no? El objetivo, como decimos aquí, ¿no? Estimular creando focos que se solapan, ¿no? Y que de alguna forma les hacen llegar, les remueven y les invitan a participar. Y después el otro punto importante, ¿no? Que en las guías previas, y quizá porque veníamos del psicoanálisis, hablamos de la triangulación, ¿no? Si estamos hablando de patología de la personalidad, de patología predípica, de díadas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, madre-hijo. Claro, la triangulación era el paso siguiente, ¿no? Meter un tercero, ¿no? Bueno, no nos queríamos quedar ahí, ¿no? Y por eso ya en las últimas guías ya hablamos de la triangulación a 4 más bandas, ¿no? Lo que se trata aquí es de reclutar voluntades, ¿no? Es decir, facilitar, ¿no? Que enganchen todos los pacientes, ¿no? Que las sesiones de terapia grupal con estos pacientes, que inicialmente son casi diádicas, ¿no? Que el paciente se te dirige a ti y eres tú el que tienes que ir enganchando a otros pacientes para que vayan co-mentalizando. Pues bueno, aquí desde el primer momento volvemos a lo mismo, ¿no? Que podamos movilizar, ¿no? A base de tentativas y repeticiones, ¿no? La propia capacidad del grupo, ¿no? Y de generar, ¿no? esa colaboración conjunta y esa perspectiva compartida. La técnica es, bueno, la evidente, ¿no? 2 pacientes que están interactuando, incorporamos un tercero, ¿no? Para que desde esa posición de no saber, oye, ¿qué opinas de lo que está pasando? ¿Por qué crees tú que pues, Sonia está actuando de esa forma, ¿no? Porque ella está viendo muy claro que Miriam debería dejarlo con su novio, pero sin embargo, Miriam tampoco lo tiene claro. ¿Qué crees que está pasando ahí, no? Bueno, y vamos incorporando a más, ¿no? Y a la posibilidad de, a la vez que participan, al acabar de hablar de ese tema, ¿no? Bueno, poder hablar, ¿no? Sobre lo que se ha dialogado. En ese sentido también, ¿no? En ese sentido también, nosotros en el cierre del grupo, ¿no? Antes nosotros hacíamos el debriefing y el postgrupo y anotábamos lo que había pasado. Ahora también lo estamos ya cediéndole esa participación al grupo, ¿no? Al acabar, oye, de los temas entonces que hemos hablado hoy, ¿con qué os quedáis? ¿Qué le dais más importancia, ¿no? O que incluso ellos hagan el resumen al final de los temas que se han hablado y la trascendencia que han tenido, por qué ha habido esas discrepancias o ha habido esos acuerdos, ¿no? Con el objetivo una vez más, ¿no? De hacerlos participativos. Claro. Claro, el desarrollo del grupo permitirá, como decimos aquí, experimentar la subjetividad del paciente entendida en un grupo y experimentar su capacidad agente, ¿no? Colaborativa en un contexto social. Pero también fracasar y experimentar estados de malestar in situ, ¿no? Esto es lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Vamos a hacer un movimiento hacia el modo nosotros y vamos a estar en riesgo, ¿no? De bloquear o romper, ¿no? Esa fantasía del modo nosotros y caer otra vez en la profecía de que tenemos un problema en la comunicación social. Bueno, pues esto es lo más importante, ¿no? Y esta también es otra técnica, pero que volvemos a lo mismo, que es la esencia de la MBT, ¿no? Es la posibilidad de reparar rupturas, ¿no? Por definición, y como decía vuestro compatriota, y como siempre dice, ¿no? Efraín, al comienzo de las terapias con sus pacientes, si hay algo que tengo seguro, si hay algo que tengo claro, es que me voy a equivocar y te voy a malinterpretar, ¿no? La esencia de MBT lo que nos dice es que esa malinterpretación o esa equivocación es una pepita de oro, ¿no? Es un hallazgo que nos va a permitir reelaborar, reparar e identificar in situ, ¿no? El problema de un paciente, el problema relacional de un paciente y cómo pegar un salto cualitativo, ¿no? En este caso metarepresentacional, de su problema, ¿no? Y una ganancia en términos de mentalización. Ahora, así las rupturas, ¿no? En MBT lo que entendemos es que son rupturas en esa reciprocidad, ¿no? En esa búsqueda o en esa consolidación del modo nosotros, ¿no? Donde colapsa la confianza epistémica y el modo nosotros
y, como os decía, nos metemos en esa profecía de que no hay salida, ¿no? El objetivo será reparar ese desemparejamiento, ¿no? Alineando de nuevo ambas intencionalidades, ¿no? Tratando de generar, ¿no?, una sensación de nosotros. Para eso, esto es muy radical y es verdad que nosotros lo utilizábamos en psicosis, ¿no? Eh, Primero asumir nosotros la agencia completa de la ruptura, los terapeutas, identificar de forma no defensiva nuestra participación en la ruptura, aunque no hayamos tenido que ver, ¿no?, directamente, ¿no?, porque son dos pacientes que se han enganchado, ¿no? Nosotros vamos a asumir la agencia de que a lo mejor no hemos identificado que ese era un tema grave, de que no hemos identificado que a lo mejor se estaba poniendo mal un paciente y no lo hemos visto, ¿no? En un intento de bajar, ¿no?, regular el proceso, regular arousal, ¿no?, para después desde la validación y la empatía, ¿no?, reconocer y mostrar, ¿no?, el impacto que la situación ha provocado en un paciente o en dos, ¿no?, si a veces hay que hacer un shading, ¿no?, y después ya estimular la agencia, ¿no?, para que el paciente reconsidere, ¿no?, qué es lo que le ha dolido tanto del comentario del otro, ¿no?, porque en el fondo él ya tenía dudas a la hora de hablar y el otro le ha hablado, con lo cual le ha acrecentado su sentimiento de vergüenza porque él ya estaba inseguro de si decir o no, ¿no? Entonces, bueno, vamos, el paciente va a poder conectar con esa experiencia de vergüenza o con esa experiencia de exposición, que sí que va a ser legitimada, entendida y comprendida por el grupo, ¿no? Y vamos a poder reparar y generar, ¿no?, ese modo nosotros, de tal forma, ¿no?, que el paciente se sentirá reconocido y los otros que han contribuido al proceso de reparación, ¿no?, como decimos aquí, permitiendo la mentalización colectiva y abriendo ese canal hacia el aprendizaje y la colaboración social. Espero que os haya gustado. Estamos en tiempo y ha sido un placer y os invito a... próximamente anunciaremos que vamos a tener una jornada online sobre confianza epistémica y mentalización el 10 de abril. Muchas gracias por la escucha y estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Pedro. Un maravilloso resumen de todo el gran trabajo que se hace con mentalización y grupos. Creo que es momento como de abrir un par de preguntas. Seguramente por ahí observaron algo que les llamó la atención. Bueno, Carmen, ¿sí? Hola, muy buenos días a todos. Yo quisiera hacer un comentario y también una pregunta. Creo que es muy importante lo que decía el doctor Bateman en el video y lo que ha dicho Pedro en su presentación acerca de finalmente qué es el síntoma al cual nos enfrentamos, ¿no? Y el síntoma al cual nos enfrentamos es el aislamiento social, ¿no? O loneliness, como decía el doctor Bateman, o sea, la soledad, ¿no? La sensación de no pertenecer, y de no tener un lugar, alguien que nos vea o un lugar a donde estar, ¿no? No sé, Pedro, y esta era parte de mi pregunta, cuando decía esto al finalito, em, yo aunque no haya tenido nada que ver, asumo que yo tuve, ¿no? Lo leo como una intención de incluirte y no permanecer aparte, ¿no? De esa pequeña rencilla o desencuentro que ocurrió en el grupo y formar parte de él, ¿o hay alguna otra cuestión técnica por la cual tú te insertas independientemente de que no hayas sido? ¿O cómo lo explicarías? Bueno, lo explicaría porque, es decir, se me oye, ¿no? Sí. Lo explicaría desde el lugar que los pacientes no tienen capacidad, ¿no? Como cuando hacemos un sharing, cuando hacemos un tomar partido, el paciente ha perdido su capacidad de mentalizar y, y para eso estamos, para ayudar a recuperar la capacidad de mentalizar, ¿no? Eh, ni el paciente ni el grupo por sí solos en ese momento, y a lo mejor si ha sido un problema entre dos, tienen capacidad para manejar esto, ¿no? No estamos hablando de otros grupos donde a lo mejor la matriz grupal es capaz de contener esas situaciones o manejarlas, ¿no? El riesgo del daño, de la desregulación del paciente, ¿no?, es muy grande.
¿no? Si sigue aumentando. Entonces, la forma de aparecernos, ¿no? El terapeuta y asumir es una forma de manejar el arousal, de generar un desvío atencional. Hay una cuestión técnica, pero hay una cuestión real. Hay una cuestión real también, ¿no? Es decir, recuerdo, ¿no? Algunas compañías ya os he contado, ¿no? Una vez que metimos un paciente antisocial, pues parece que podía funcionar bastante bien en lo grupal, ¿no? Y terminó abusando de una compañera una tarde que le pidió dinero y luego no se lo devolvía, ¿no? Luego salió en el grupo y hubo un pequeño roce, ¿no? Es que realmente somos nosotros los que les hemos metido ahí. Somos realmente los que estamos metiendo a personas heridas, ¿no? En un contexto que les genera daño. Entonces, vamos cuidando, ¿no? El no generar daños y el proponerles algo nuevo y algo nuevo que para ellos es maravilloso, que es sentirse escuchados, entendidos y por fin parte de una microsociedad, ¿no? Entonces, cuando eso se sacude, mm, yo supongo que hay una parte técnica, pero hay una parte espontánea también, ¿no? Y humana de entrar a ayudar, ¿no? En ese modo nosotros, para, oye, esto es esta... a ver, que quiero enterarme qué ha pasado, ¿no? Pero sí, desde luego, desde un lugar técnico, fundamentalmente. Si fuera humana, pues a veces eh, pierdes la capacidad de mentalizar, ¿no? Yo estaba muy enfadado con el antisocial, lo hubiera echado ahí mismo del grupo, ¿no? Cuando salió que le había estado pidiendo el dinero, ¿no? Bueno, y para eso estamos los coterapeutas, ¿no? Para ayudarnos a sujetar. Pero sí, son situaciones de riesgo y es verdad que el reparar después es tan potente, ¿no? Si el grupo consigue entender, reparar y ayudarse unos al otro guiados, ¿no? Al fin y al cabo lo que nosotros hacer es intervenir si no queda más remedio, ¿no? Si la cosa va funcionando, guiar mínimamente. No sé si te contesto, Carmen, pero por ahí va, Sí, ¿no? muchas gracias. Gracias, Pedro. A ti, Carmen. Sí, Cristi. Sí, yo, siguiendo la línea de Carmen, dice, su pregunta, si te entendí, Carmen, es cuando no estás, cuando no tuviste que ver. Pero ¿y si tuviste que ver? Entonces ahí sí es otro asunto, ¿verdad? Sí, porque si tuviste que ver, damos por hecho que has perdido la capacidad de mentalizar. Sí, también. Sí. Entonces ahí el coterapeuta tiene que echarte una mano, o puedes hacer un siding, o puedes irte a casa y la semana siguiente, después de haberlo supervisado, llevarlo a los pacientes y decirles, el otro día, ¿no? Me he dado cuenta que el otro día no estuve acertado, ¿no? Que cuando dije esto, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿No? También me ha pasado, ¿no? Y como dice Bleiber, me puedo equivocar, ¿verdad? Seguro me voy a equivocar. Sí, sí, sí. Gracias. Nada, a vosotros. ¿Alguien más? Pedro, ahorita que te escuchaba, ¿no? Como conectando la conversación que nos presenta Anthony y después lo que nos compartes tú, me gustó mucho esta metáfora del Cupido, ¿no? De la forma en que devolvemos, no la conocía, me parece muy acertada del trabajo de regresar información pertinente, pero no toda, pero dejando un misterio, pero invitándoles a pensar en grupo sobre lo que está sucediendo y sobre cómo somos y nos presentamos ante los demás. Me pareció una metáfora muy, muy bonita y me gusta como esta estrategia de pronto te pienso de este modo, pero también quiero invitarte a que pienses a los otros, a que te pienses a ti y a que vayas transformando tu forma de pensar en ti y entonces de posicionarte en el mundo, ¿no? Me pareció de una gran riqueza y de verdad creo que has hecho un hermoso trabajo de conectar lo que presenta Bateman y lo que nos presentas para favorecer, ojalá, que nos interesemos más en la terapia de grupo y dejemos de verlo como algo que no deberíamos hacer los terapeutas, que en realidad la tendencia es esa, abrir grupos,
conectarnos entre grupos y creo que eso incluso nos cansa mucho menos que la terapia individual, ¿no? Y ahí hay una riqueza y un valor bien importante. Muchas gracias, Pedro, por esta presentación. A ti, Marcela, gracias por tus palabras. Gracias, Mercedes. Fiorella. Sí. Hola con todas, qué alegría verlas después de, bueno, de varios meses atrás y poder compartir estos conocimientos tan valiosos. Bueno, mucho gusto, Pedro. Soy Fiorella, soy de Perú. Ajá. Entonces, mi pregunta iba encaminada, me comentabas que en las primeras sesiones recoges los valores de cada uno de los participantes para poder ir colocando ciertas normas y límites para poder ir manejando en cada sesión. Y esto también transmite mucho de cada uno de ellos, ¿no? Qué valores, qué principios, porque también creo que nos puede ayudar en la etapa de reparación, ¿no? Y validación, eh, y usar estos valores que ellos mismos trajeron, ¿no? Entonces, en tu experiencia, no sé si nos puedes compartir, por ejemplo, algunos ejemplos y cómo los has usado de repente. Sí, es verdad que el tema de los valores es algo más cercano. Nosotros, por ejemplo, uno de los cambios más radicales que tuvimos con los valores fue el tema de las redes sociales y los contactos telefónicos, ¿no? Nosotros al principio, cuando empezamos, no estaban tan extendidos todas las cuestiones de las redes sociales, entonces éramos muy autoritarios, ¿no? Se prohíben las relaciones, se prohíbe los contactos fuera, que habléis, que queréis, que, ¿no? Eh, y era un poner agua puertas al mar, ¿no? Porque los pacientes, y más cuanto más jóvenes, que son de otra generación, se intercambiaban sus tal o se rastreaban, se buscaban en Facebook, en Instagram o donde fuera, y acababan enganchando y acababan haciendo de todo, ¿no? El plantearlo ya desde los grupos, desde el principio, ¿no? En los valores, qué pasa con las relaciones fuera. Podemos ver, ¿no? Podemos ver cómo manejamos eso, ¿no? Eh, ha hecho, ¿no? Que no entremos ya en esas jugadas y que espontáneamente ellos, ¿no? Eh, si hay alguna situación anómala, la traigan al grupo, ¿no? Pues entendemos que pueden hablar sobre qué les pasa, sobre las necesidades que tienen, de que a veces están fuera, pueden necesitar a alguien y entonces confían que la persona del grupo les va a entender mejor, entonces tienen tentación de llamar, pero se inhiben porque piensan también que a lo mejor esa otra persona, claro, no está bien en ese momento y les puede, es decir, genera situaciones interesantes y pocas, ¿no? Que sean, que sean más desfavorables como en el pasado, ¿no? Que había secretismo, que de repente dos personas en el grupo tenían códigos, silencios, miradas, ¿no? Que se apartaban, o, o que una persona desaparecía del grupo o decía que quería abandonar el grupo y no te explicaba por qué, ¿no? Y te enterabas a cabo del tiempo, que es que había tenido un conflicto con otra persona del grupo fuera, porque, claro, como lo habían ocultado, nadie lo sabía, y entonces le daba vergüenza sacarlo, ¿no? Por no poner a otra persona en evidencia. Esas cosas se nos están diluyendo, ¿no? A través de monitorizarlo y a través de tenerlo presente. Y si hay que actuar, se actúa desde otra manera, ¿no? Pues bueno, si hay que sacar a alguien del grupo y tal, pues porque yo qué sé, porque han encontrado mucha afinidad o porque ya la relación es mayor. Digo relación de amistad, ¿eh? Se les saca de grupo, pero ellos mismos lo traen y lo aportan. No es la sensación del castigo anterior, ¿no? Esa persona va a otro grupo y continúa con su terapia. Sí, más o menos, te contesto, Fiorella. Sí. Sí, más o menos, porque claro, es un grupo con TLP y tienen muchas conductas de riesgo, ¿no? Tienen muchos comportamientos de riesgo y ello. Y también mi pregunta iba encaminada también a la hora de reparar, ¿no? Cuando nos equivocamos y cuando de repente estamos lastimando, dañando a alguien, también podemos tener presentes estos valores que colocamos, ¿no? En un principio. Sí, sin duda, ¿no? Estaba pensando también en otro paciente
que insultó a una compañera, ¿no? Eh, y efectivamente, y yo pedí disculpas en su nombre, ¿sabes? No se acabó, interrumpimos aquí la sesión. Bueno, Lorena, te pido disculpas en nombre de este paciente. Este paciente, bueno, lo dejamos aquí, ¿sabes? Ya, ¿no? Y el otro se puso, no, no, yo no acepto disculpa, yo no acepto disculpa. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, haz el favor, lo dejamos, bueno, que terapeuta, sacamos, ¿no? Para enfriarlo, para recuperarlo. Luego al final, efectivamente, es decir, yo ahí tuve que exponer, asumir aquí sí la responsabilidad mía de, oye, es verdad, ¿no? Estoy, algo que habíamos dicho, ¿no? No, no poniendo voz, ¿no? A lo que unos u otros piensan o quieren, ¿no? Pues de verdad me he saltado este principio, ¿no? Y es verdad que eso no nos ha dejado ver, no, no, porque tú no te estabas dando cuenta, pero es que él ya empezaba a estar mal. El problema no ha sido Lorena, el problema ha sido que, bueno, pues fíjate, es que no había visto, es que no sé cuántos, ¿no? Y lo que le había dolido que pusieran palabras en su boca. Bueno, lo asumimos, lo corregimos y desde luego, sí, sí. No es fácil, ¿eh? En muchas ocasiones, ¿no? Por eso son situaciones muy calientes a veces, ¿no? Sí. Cintia, Hola Pedro, ¿cómo estás? Soy yo de Guadalajara. Mucho gusto, muchas gracias por Igualmente, tu gracias a ti. exposición. Y bueno, te platico un poquito. Yo trabajo con personas que están dentro del espectro autista y el año pasado hicimos un grupo de jóvenes y adultos que están dentro del espectro. Y ahorita con tu presentación, como que empecé a hilar sin saber qué es lo que estaba haciendo realmente, pero veía cómo iba encajando todo, ¿no? Cada paciente, cada integrante, pues tiene su terapia individual y a la vez estamos en grupo. Entonces, ha sido súper interesante porque han tenido un sentido de pertenencia en ese grupo y más que nada porque cuando nosotros, al inicio abordamos, de hecho lo vamos a volver a abrir, lo cerramos y vamos a volver a abrir el grupo en abril. Y siempre al inicio planteamos qué temas quieren ver ellos, ¿no? Entonces, hay muchísimos temas como ansiedad social, por ejemplo, la no aceptación, las dificultades sociales, depresión, ideación suicida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada sesión, son temas que todos propusieron, entonces los vamos enumerando y entonces el día de la sesión pues ya escogemos un tema y es muy interesante porque uno empieza a participar. Bueno, pues quiero hablar de mi experiencia sobre ansiedad social. Entonces participan y otros, y les pedimos a los demás que hablen sobre ese tema que esa persona vivió, ¿no? O sea, ¿qué le quieres decir a Juan sobre su situación de ansiedad social? Entonces es como, yo te entiendo, comprendo lo que vives, porque a mí también me pasa, pero creo que te puede servir esto, pero siempre enfocado a esa persona. Pero también después la otra persona, quien retroalimentó, puede hablar también de ese tema de su propia experiencia. Entonces, es súper interesante cómo este grupo de verdad, cuando lo pausamos, todos estaban como no lo pausen, o sea, necesitamos el grupo precisamente porque ellos mismos nos dijeron que es donde ellos pueden ser ellos mismos. Dice, este es el grupo, el espacio donde yo puedo ser yo, ¿no? Y entonces el compartir con el otro las mismas experiencias o similitudes de sus retos o que ellos están viviendo, pues les ayuda bastante. Sienten que hay un sentido de pertenencia, ¿no? Hay un otro, ¿no? Que puedo ser un nosotros, ¿no? Al hablar de este tema, por ejemplo, ansiedad social. Entonces, se me hace súper enriquecedor y creo que pues ahorita con tu exposición pues estoy tomando como nota de qué otras cosas también podemos hacer, ¿no? Sobre este tema. Y esta parte de la reparación muy interesante porque también nos pasó que hubo un conflicto entre ellos, ¿no? De también dificultad en la comunicación y unas interpretaciones. Entonces, ¿qué poder hacer
ante esas situaciones de cómo reparar ante ellos cuando tienen pues este conflicto o interpretan algunas situaciones, porque se empezaron también empezaron a convivir fuera de la terapia. O sea, la terapia grupal permitió que también fuera pudieran irse al cine, fiestas, etcétera, una convivencia. Entonces estuvo pues muy padre, pero también igual como cualquier persona, pues tienen conflictos, diferencias, entonces ahí yo creo que nos faltó poner como en un inicio como los valores, la importancia de qué va a pasar si hay un conflicto, porque va a sugerir ante esas situaciones, porque creo que ahí se nos fue de las manos cuando pasaron estos conflictos, ¿no? Mm. Muy interesante lo que planteas, Cintia, y enhorabuena por tu trabajo, ¿no? El tema de los pacientes con... Yo trabajo con trastorno de espectro autista con trauma complejo, ¿no? Trabajamos por el hecho del trauma complejo, no tanto por la Ah, condición de tal, ¿no? Son pacientes de alto funcionamiento que han recibido mucho trauma. Y son pacientes muy agradecidos, sí. efectivamente, ¿no? Y aquí sí, fíjate, los valores del grupo, aquí sí que puede ser muy interesante lo contrario, que queden para ir al cine. Ah, pues, vale. Cambia mucho la situación y a lo mejor puede ser eso lo interesante, ¿no? Está todo el tema de la doble empatía, que supongo que conoces, ¿no? Los trabajos de, Sí, sí, no me acuerdo de esa mujer, Damián, ajá, Laura Milton. Patterson creo que se llama, o no me acuerdo, la de UCL, ¿no? Que trabaja cómo los pacientes, ¿no? Con autistas entre sí mismos tienen más facilidad para hacer un modo nosotros, ¿no? Que con los neurotípicos, ¿no? Muy interesante Sí. el tema y muy agradecidos los pacientes, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y siempre están así como buscando que se realice otra vez el grupo, porque precisamente es donde ellos... Ahí lo que pasa es que el modo MI de los otros pacientes es fácil, pero el modo MI de los neurotípicos cuesta más meterlo. A ver, suerte. Ajá, sí, completamente. Bueno, Sí, Cintia, sí, muchas sí. gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo únicamente quisiera hacer una pregunta. Pedro, me quedo como este espacio es hablar de este modo nosotros y también pensando en la terapia individual. Tú con la experiencia que has tenido de aplicar la mentalización en grupos, ¿qué nos podrías decir que es, pues no mejor o peor, pero cuáles son esas diferencias, cuáles son esas ventajas o que tú has podido encontrar a lo largo del tiempo? De lo grupal frente a lo individual. Sí. Bueno, yo creo que lo individual es necesario las primeras sesiones y luego muy necesario. La potencia que tiene lo grupal es tan radicalmente significativa que nada, es que lo experiencial, ¿no? Lo que ven en el grupo, ¿no? No tiene color. Ahora ves esta paciente presentándose, ¿no? Y diciendo que le han dicho que su tranquilidad, que su cara seria, fíjate, ¿no? Que aportas tranquilidad. Bueno, eso que es una representación, puede estar un poquito más o menos disociada o impostada o que la paciente asume. Claro, cuando pasa con el grupo, ¿no? Que lo está pasando mal y una compañera no se da cuenta porque está tranquila, cuando tiene la experiencia de del in situ, ¿no? Que proporciona lo grupal, es radicalmente distinto. Recuerdo una paciente, ¿no? Que estalló un día, salió dando un portazo del grupo y se fue corriendo, escaleras abajo, salimos, no, no, estoy bien, se fue, ¿no? Y a los 2 minutos, ¿no? Mientras nosotros estamos recuperando la mentalización del grupo, abrió la puerta y ¿puedo? Sí, sí, estaba calmada y estaba como en shock. ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? ¿Estás mejor? Sí. Dijo, es que me acabo de dar cuenta que lo que he hecho es lo que hace tal persona, ¿no? Del grupo también, ¿no? Y lo acaba de vivir, ¿no? Es decir, eso es, eso no lo podemos aportar nosotros en lo individual. Claro que vamos a trabajar lo relacional, que vamos a identificar patrones relacionales en lo individual que nos van a servir y elefantes, ¿no? Y el foco afectivo. Pero en lo grupal es tan rico, ¿no? El modo nosotros, no hemos hablado aquí, ¿no? El humor
el humor es un paradigma del modo nosotros, ¿no? Porque estamos hablando de algo que puede ser doloroso, pero que las compañeras entienden. Yo hoy no tengo nada que decir y se miran todas eh, y se ríen, ¿no? Porque ya saben que esa que no tiene nada que decir, ¿no? Esta semana no pasó nada, tonterías, ¿no? Y cuando dice tonterías todos se ríen porque sabemos, ¿no? Hay un modo nosotros de que una tontería de esta mujer encierra detrás una situación muy grave, ¿no? Algo de lo que le cuesta hablar, ¿no? Entonces, esa potencia en individual no es posible, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia al grupo, de que aquí puedo ser yo, lo que decía Cintia, ¿no? Con los TEA, ¿no? Es, es completamente insustituible.